o para estar en su presencia, preparándonos para estar en su presencia. Voy a usar varios textos esta mañana, pero primero quisiera pedirles por favor que abran sus Biblias a Romanos, el libro de Romanos, por favor. El capítulo 12 es un pasaje muy conocido del apóstol San Pablo cuando le escribe a la iglesia de Roma. En el capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios en esta mañana, todavía, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo le damos lectura. Así que, hermanos amados, os ruego por las misericordias de Dios. Diga conmigo, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Pablo rogaba a la iglesia de Roma? Aquí está. Que se presenten o que presenten vuestros cuerpos en sacrificio. Pero no cualquier clase de sacrificio, sino que este sacrificio tiene que ser, número 1, vivo. Número 2, tiene que ser santo. Número 3, tiene que ser agradable a Dios. Porque cuando hacemos esto, entonces nuestro culto a Dios es un culto con raciocinio, es un culto racional, es un culto con entendimiento. Lamentablemente muchos cristianos piensan que Dios acepta de todo y como venga. No, mis amigos, eso no es cierto. Eso no es verdad. Ay, como caiga, pues es para Dios. No, señores, no. Justamente porque el culto que le damos a Dios es para un Dios santo, entonces tiene que ser con ciertas características. Y aquí Pablo las menciona, tiene que ser santo, tiene que ser vivo, porque ¿cuántos saben que adoramos a un Dios vivo? Amén. ¿Dios es un Dios de vivos o es un Dios de muertos? La Biblia dice que todo lo que respira, alabe a Dios. Entonces no estamos aquí adorando a un Dios muerto, no estamos en un culto fúnebre. Dígale a su hermano, oye, no venimos a un culto fúnebre. A ver, dígaselo por favor. No venimos a un funeral, ¿verdad? Aquí estamos adorando a un Dios vivo. ¿Sí o no, iglesia? Adoramos a un Dios vivo. O sea, no, ¿qué es eso? Ya, no, ¿verdad? Es que la tradición con todo respeto, no quiero ofender a nadie. Pues saludamos a todos nuestros hermanos y amigos de las redes sociales, que son varias personas que nos ven. Varios cientos de personas que nos ven durante este servicio y durante el transcurso de la semana. Y no quiero ofender a nadie, pero la religión tradicional nos enseñó a adorar a un Cristo muerto. Pero la realidad es que sí es cierto, Jesús murió, porque si no hubiera muerto, entonces usted y yo no estuviéramos aquí ahorita. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice que Él resucitó de entre los muertos. Y que se sentó a la diestra del trono de la majestad. Y que Él está vivo y reina con poder y con gloria. Entonces yo no puedo quedarme con esa mentalidad de adoración a un Dios muerto. No, porque la Biblia dice que mi Dios está vivo. ¿Amén o no amén? Bueno, entonces esta mañana quiero hablarles acerca de cómo prepararnos para entrar en su presencia, porque al final de cuentas una de nuestras metas máximas debe de ser esa: prepararme para estar en la presencia del Señor. Si no logro conectar con la presencia del Señor, que es un Dios vivo, entonces mi cristiandad va a ser una cristiandad muerta, va a ser una cristiandad basada en estándares de religión. Ahora, yo no sé usted, pero yo no estoy interesado más en religión. Ya por muchos años caminé en la religión y era una religión muerta, una religión que no me producía nada de vida en mi interior. Entonces ahora yo quiero, con entendimiento, con raciocinio, adorar, presentarme delante de la presencia de Dios, de ese Dios vivo. Nuestro culto racional comienza, mis amados hermanos, no cuando entramos por las puertas de este edificio, no.
Nuestro culto con entendimiento comienza desde el momento en que nos despertamos en nuestra cama y en el momento en que disponemos nuestro corazón para adorar al Dios vivo. Ahí, a partir de ese momento. O sea, es de religiosidad el pensar que cuando entra al templo, cuando entra a la iglesia, como le quiera llamar, yo creo que esta no es la palabra correcta, porque esto no es una iglesia, la iglesia somos nosotros. Esto es un templo, un edificio. Entonces, pero la mentalidad de muchos cristianos es cuando entre en el templo, entonces ahí voy a adorar al Señor. No, mis hermanos. Empezamos a adorar desde el primer momento en que nuestro corazón se despierta en entendimiento y se predispone para adorar al Señor. Ahora, quizás una buena referencia bíblica, un buen ejemplo bíblico, lo encontramos en Ruth capítulo 3. Acompáñenme por favor a Ruth capítulo 3 en el Antiguo Testamento, libro de Ruth. Ese es un libro muy profético. Es un libro que tiene muchas alegorías también, por cierto, y no quiero salirme de su texto, de su contexto, pero hay algunas cosas que me gustaría resaltar en esta mañana, si ustedes me lo permiten, precisamente para poder darme a entender mejor en cuanto a lo que es un culto racional a Dios y cómo presentarnos delante de Dios. Aquí encontramos algunos ejemplos muy interesantes. Libro de Ruth, el capítulo 3, desde el verso 1 al 5. Después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿cómo he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Número 3, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus ropas o tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Verso 5, y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Bien, la mujer aquí en la Biblia, Ruth, es una tipología, es un tipo, es un ejemplo de la iglesia. Póngale mucha atención a esto. Ruth es una tipología de la iglesia. Entonces, encontramos aquí algo bien interesante. Ruth está siendo aconsejada por su suegra. La suegra es una tipología del Espíritu Santo. Noemí, la suegra de Ruth, es un tipo del Espíritu Santo. Y la suegra de Ruth, Noemí, la suegra de Ruth, le está aconsejando cómo llegar hasta Booz, que es una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hay tres características, tres personajes. Tenemos a Ruth, que representa a la iglesia, tenemos a Noemí, que representa al Espíritu Santo, y tenemos a Booz, que representa o es una tipología de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor. Entonces lo interesante es que el Espíritu Santo es el que nos aconseja de cómo es que nos debemos de presentar con entendimiento ante nuestro Señor y Redentor. Por eso yo les decía al principio, no es que nos presentamos delante de Dios como caiga, ahí como nos salga. No, señores, hay pasos a seguir. Por eso dice que es un culto con entendimiento, con raciocinio. O sea, no es a la loca, no es a la brava, como diríamos vulgarmente, ¿verdad? Como salga, como caiga. No, es racional. Debe ser un culto con entendimiento. Y para poder presentarnos delante de la presencia de nuestro Señor y Redentor, necesitamos obligadamente el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Sin el Espíritu Santo no vamos a poder cumplir las demandas del Señor de cómo quiere que nos presentemos. Sin la ayuda, sin el auxilio del Espíritu Santo, no vamos a saber. Vamos a utilizar a lo mejor muchas cosas de nuestra propia religión. Mira, hay gente dándole culto a Dios, pero ¿le agrada? Mira, no quiero entrar mucho en detalle en esto, pero hay gente que es muy sincera en lo que hace para Dios, pero lo hacen sinceramente equivocados. ¿Usted cree que al Señor, por ejemplo, le gusta que se presenten delante de Él con sus rodillas sangrando? Que vayan de rodillas por largos kilómetros porque piensan que eso es agradable al Señor. ¿Creen que eso le agrada al Señor? No. ¿Por qué digo tan categóricamente que no le agrada? Porque no está en la Biblia, porque no es la manera de Dios, es la manera de la religión. Es lo que la religión nos ha impuesto. Pero yo no necesito venir delante de la presencia de mi Redentor flagelándome la espalda para entonces ser agradable. Ya Él fue flagelado 40 veces por mí. Ya Él derramó toda su sangre por mí para que ahora yo tenga libertad de presentarme delante de Él. El Cordero de Dios fue sacrificado una vez y para siempre. Él es mi sumo sacerdote. Yo no necesito hacer más ese tipo de sacrificios. ¿Por qué? Si ya la Biblia me dice, me garantiza que Jesús ya lo sacrificó todo en la cruz del Calvario. El Amén. Cordero inmolado. Amén. Por cada uno de nosotros. Entonces notemos la disposición del corazón de Ruth, que nos representa a nosotros, para obedecer las direcciones o las directrices del Espíritu Santo, que es representada por Noemí. Ahora, ella no quería acercarse de mala manera a su Redentor. Quería que el encuentro fuese un encuentro placentero, que saliera bien. Pero lo interesante aquí es que hasta este momento Ruth, la iglesia, Ruth todavía no conocía a Booz. Y ese es el mayor problema que muchas veces tenemos. Que hay gente con religión, pero no con conocimiento de quién es el Redentor. Entonces, cuando no hay un conocimiento de quién es el Señor, entonces, ¿cómo pues nos vamos a acercar a Él? La religión no nos alcanza para eso. Ruth no conocía a Booz. No lo conocía. Era su pariente, pero no lo conocía cercanamente, nunca había estado con él. No tenía idea de cómo comportarse en la presencia de su Redentor. Y así hay mucha gente también, no saben qué hacer en la presencia del Señor. Fíjate, la tradición, la religión, la tradición nos enseñó que una forma de respeto delante de Dios es cruzar los brazos. Todo lo contrario a la Biblia. Por lo menos allá en nuestros países, yo me recuerdo que una forma de estar respetuosamente delante de la presencia de Dios era cruzar los brazos, antibíblico. Porque la Biblia me habla de usar las manos y los brazos, pero no para cruzarlos. ¿Sabe lo que eso significa en el lenguaje hebreo? Significa indiferencia. Más bien la Biblia me habla de batir las manos, pueblos todos, con voz de júbilo, alabad a Jehová. Alzad vuestras manos, alzad, no cruzad vuestras manos. Alzad vuestras manos hacia el santuario y alabar a Dios. O sea, no habla de cruzar brazos, habla de alzar los brazos, porque al alzar los brazos, por cierto, es una señal de rendimiento. ¿Cuántos se quieran rendir delante de la presencia de Dios? Entonces mucha gente no sabe cómo acercarse a Dios. Por eso es importante el auxilio del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a cómo entrar a la presencia de Dios. Vaya conmigo al Salmo 65:4, por favor. Les dije que íbamos a tener varios pasajes esta mañana. Salmo 65, versículo 4. ¿Cuántos están alegres este día? ¿De verdad? Comuniquémosle a nuestro rostro entonces eso. Dígale, hey, ahí te hablan, eso es contigo. Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado, diga conmigo, bienaventurado. O sea, feliz, alegre, bendecido. Bienaventurado el que tú escogieres
y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado, feliz, alegre, bendecido el hombre, la mujer, al quien Dios mira con agrado. Sus ojos se extiendan hacia él y dicen: oh, bienvenido a mi casa, hijo. Bienvenido a mi casa. ¿Saben lo que significan los atrios? Realmente es una palabra que tenemos que asociarla con lo que es el templo de Moisés, o el tabernáculo de Moisés. Pero los atrios era la primera parte de donde Dios recibía a su pueblo, pero de ahí había más pasos que dar. Pero aún con llegar a los atrios del Señor, imagínense qué bendición, ya estar en los atrios del Señor, ya poder sentir, poder oír la dulzura del cántico del Espíritu en los atrios del Señor. Ya eso es una gran bendición para nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 26, se los leo rápidamente. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Yo no lo sé, decía Pablo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, es el Espíritu. Ahora, ¿por qué es el Espíritu Santo que está relacionado aquí de una manera tipológica con Noemí? Porque es el Espíritu Santo el que se encarga de enseñarnos cómo acercarnos a la presencia de Dios. Yo se lo digo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo es el que conoce el corazón del Padre. Y por eso el Espíritu Santo nos dice: no, así no es como te debes de acercar. No, pero es que así me dijo mi mamá, así me dijo mi abuelita, así me dijo mi tía Yoya. Mi tía Yoya dijo que lo tenía que hacer así. ¿Qué tía Yoya? Ni qué Yoya, ni nada. Es el Espíritu Santo, mis amados hermanos. El Espíritu de Dios es el que conoce el corazón del Padre. Entonces el Espíritu Santo es el que nos muestra cómo debemos de hacerlo. Ahora, vamos a ver algunos consejos del Espíritu Santo. Quiero ir rápido porque quiero que esta mañana captemos lo que realmente Dios nos quiere enseñar. Algunos consejos que el Espíritu Santo nos da. Algunas prácticas, algunos principios, quiero decir, de cómo el Espíritu Santo nos enseña a acercarnos al Padre. Vamos a ver aquí el versículo nuevamente de Ruth, capítulo 3, verso 1 al 5, para tomar esos consejos. Después le dijo a su suegra Noemí: hija mía, no he de buscarte hogar para ti, para que te vaya bien. No es Boaz nuestro pariente cuyas criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Te lavarás pues. Primer consejo: te lavarás. No podemos, amados hermanos, entrar a la presencia del Señor si estamos sucios. No podemos. No podemos. Tenemos que dejarnos lavar. Ahora, el problema, oiga esto, el problema no es tanto que entremos sucios porque Dios no quiere limpiarnos. El problema es que nosotros no queremos dejar que Él nos limpie. Muchas veces parecemos esos Pedritos. Oh, no, a mí tú no me vas a lavar los pies. Ah, no, pues ¿sabes qué, Pedro? Si no te dejas lavar los pies, entonces no tienes nada que hacer aquí conmigo. No, entonces lávame todo, Señor. No solo los pies, lávame todo. Ah, no, que no. Porque nuestra religiosidad no. ¿Y por qué? Sí, yo ya hice cosas buenas, ya hice sacrificios buenos, ya le di de comer al pobre. Eso no sirve. No para esto. O sea, es bueno, claro, hay que hacerlo, pero no para entrar a la presencia de Dios. ¿Saben lo que Dios dice cuando tú o yo
Le queremos alardear a Dios. Dios, ¿sabes qué? Prepárate, porque si tú eres santo, yo soy más santo, porque yo le di de comer a cierta cantidad de gente hoy. ¿Sabe lo que Dios dice? Tus ropas, esas ropas que traes de obras, son como trapos de inmundicia delante de mi presencia. Y no es porque sean obras malas, son obras buenas, pero no nos alcanzan. Tenemos que dejarnos limpiar. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 13, versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Quieres tener parte con el Señor? Tienes que dejarte lavar, limpiar, porque a la casa del Señor o a la presencia del Señor no podemos entrar sucios. Una vez un pastor amigo me dijo: ¿sabes qué, hermano? El problema no es el pecado que nos ensucia y nos separa de Dios, pero el problema en sí, la raíz del problema, del por qué no podemos estar delante de Dios, no es el pecado. A ver, como no entiendo, no es el pecado, porque mira, si tú te arrepientes, si tú tienes un corazón humilde y le pides al Señor que te limpie y te lave con su preciosa sangre, Él lo hace. Entonces el problema no es el pecado, el problema es que tú no quieres que el Señor te lave tu pecado y estás ahí como Pedro: a mí no, Señor, me lavarás. Primera de Juan capítulo 1, versos 6 al 9. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, somos mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, aleluya, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No de algunos pecados. Oh, es que mi pecado es tan grande. Mira, hay, de acuerdo a la Biblia, hay solo un pecado imperdonable: es blasfemar contra el Espíritu Santo. De ahí cualquier pecado, el que te puedas imaginar o el que hayas cometido, la Biblia dice que el Señor lo puede perdonar. ¿Cuántos dicen gracias por eso? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Diga conmigo: Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. No solamente fiel, pero Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. El problema no es el pecado, entonces, porque si yo me arrepiento, el Señor me perdona. Si yo confieso mi pecado y me aparto de mi pecado, alcanzaré misericordia. Eclesiastés capítulo 10, verso 1 dice: las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista. Las moscas muertas representan los pecados ocultos, los pecados escondidos. El perfume somos nosotros, el perfumista es Jesucristo. Pero cuando hay moscas muertas dentro del frasco, dentro del perfume, en vez de ser fragancia para el Señor, olemos mal. El perfume somos nosotros, el perfumista, pero las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume a nosotros. ¿Pero qué representan moscas muertas? Pecados ocultos, pecados que no queremos confesarle al Señor, cosas que sabemos que estamos haciendo y no se las queremos confesar, porque no las queremos dejar de practicar. Entonces esas moscas muertas son las que realmente nos están deteniendo de entrar a la presencia del Señor. ¿Qué quiere hacer el Señor? Limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Sabe lo que significa la palabra maldad? La palabra maldad en el original es una raíz muy interesante. Lo que significa es una abominación. Es algo que Dios aborrece, algo que Dios detesta. Entonces, cuando hablamos de maldad, estamos hablando de que estamos practicando, estamos haciendo cosas que Dios abomina, que Dios detesta. Bueno, número 2, vamos al segundo consejo que nos da la palabra de Dios aquí. Dice: entonces te lavarás. Número 2, dice: te ungirás. Número 2, para estar en la presencia del Señor, no solamente hay que lavarnos o hay que dejar que el Señor nos lave, pero también dice aquí que tenemos que ungirnos.
Ahora, esto es muy interesante porque era una práctica en el Antiguo Testamento, regularmente se hacía con aceite, ¿verdad? Eran ungüentos, fragancias. Entonces, algo muy importante, ¿verdad? Lo que decía hace un rato, cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor, ¿a qué olemos? ¿Qué es lo que Dios detecta cuando nosotros nos acercamos? ¿Qué es lo que Dios huele cuando nosotros nos acercamos a Él? Me bendice mucho el pasaje cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado por Juan en el Jordán. Dice la Biblia que los cielos se abren, se oye una voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. En otras palabras, estoy súper contento con mi Hijo. Ahora, ¿por qué el Padre estaba contento con el Hijo? Porque estaba obedeciendo. Diga conmigo, obediencia. Así como que no mucho lo quiere decir, pero obediencia. ¿Sabe cuál es la fragancia, el perfume que le agrada a Dios? Nuestra obediencia. Él no quiere tantos sacrificios. Ya Jesús hizo el sacrificio por nosotros. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios y sacrificaban corderos, sacrificaban esto y lo otro. Pero aún un profeta tuvo la visión de Jesús. Digo, sacrificios tú no quieres, sino que a ti te agrada obediencia. Entonces, cuando la Biblia habla de ungirse, está hablando de ungirse con aceite. El aceite es un símbolo también del Espíritu Santo. Cuando nos presentamos delante del Señor, ¿a qué olemos? ¿A qué espíritu olemos? Olemos al espíritu de nuestra carne, al espíritu de nuestra religión, al espíritu de nuestra propia carnalidad, al espíritu de este mundo. ¿A qué olemos? ¿A qué olemos, hermanos? Hace muchos años leí en un libro, me gustó mucho esta como anécdota, si se le puede llamar así, de que cuando un ciervo, cuando un corderito o un venado, un venado, quiere escapar de su enemigo, ¿verdad? De cualquier fiera que lo quiera devorar, que lo quiera comer, el venadito, como no tiene muchas posibilidades de defenderse ante una fiera, va a perder seguramente. Entonces solamente tiene dos opciones. Número uno, correr muy rápido y tratar de llegar a un lugar donde hayan aguas profundas, porque una vez que el ciervo, el venado, llegue a las aguas profundas y se logre inmergir dentro de las aguas, en ese momento el venado pierde su olor a venado, pierde su olor a carne de venado. Entonces la fiera, que tiene un olfato impresionante para detectar dónde está su presa, a partir de que el venado se inmerge en las aguas, a partir de ahí ya no lo puede detectar. Qué hermoso, porque es exactamente lo que nosotros deberíamos de hacer cuando estamos huyendo de la presencia del enemigo, ¿verdad? Que es, dice la Biblia, que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. La Biblia dice que corramos a la presencia del Señor y que en las aguas de la presencia del Señor nos inmerjamos, para que cuando el enemigo nos busque, lo único que huela ya no es a nuestra carne de venado, sino que ahora huela a la fragancia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿A qué huele? Dígale al hermano, no, mejor no le diga eso. Le iba a decir, ¿a qué huele? Chanel 5 va a decir alguna por ahí, ¿verdad? ¿A qué olemos, hermanos? ¿Olemos a Cristo? ¿Olemos a la presencia del Espíritu? ¿O olemos a nuestra propia carne? La gente se ponía aceite en el pelo y se ponía aceite en la cara. ¿Para qué? Para lucir radiantemente. Vean qué interesante. Se ungían con aceite, se perfumaban con aceite para que su piel estuviera así muy sedosa, para que su cabello estuviera sedoso, para que su rostro estuviera brillante y para que todo fuera un ambiente propicio para encontrarse con su amado. Muchas veces nosotros queremos entrar a la presencia del Señor, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera? Isaías capítulo 61, verso 3,
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, aceite, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Cuándo llegará el día en que entraremos a la presencia del Señor con una sonrisa? ¿Cuándo llegará el día en que entremos a la presencia del Señor danzando con gozo, con alegría? ¿Por qué? Porque me voy a encontrar con mi amado, porque voy a estar delante de la presencia de mi amado, porque vengo a abrazarme de mi amado. Muchos, y no es que esté mal, porque todo tiene su lugar, pero muchos de nosotros hemos tomado la tendencia a entrar siempre a la presencia del Señor con aflicción y siempre pidiendo, pero nunca ofreciéndole un culto racional de gozo, de alegría, diciéndole: papá, hoy no te vengo a pedir nada. No sé, quiero pensar, si ustedes me lo permiten, a lo mejor. Pero quiero pensar que Dios a veces dice: viene, ¿quién viene ahí? No, pues aquel, a ver, ¿qué va a pedir hoy? Vienen los pidones. Y no es que a papá no le gusta que le pidamos, pero todo tiene su lugar. Mucha gente viene a la iglesia o va a las iglesias para pedir. Mucha gente va a las iglesias única y exclusivamente cuando tienen una necesidad. Diga: yo estaba ahí también. Ahora ya no. Pero ¿qué de malo hay en eso, hermano? Si para eso está Dios. ¿De veras? ¿Solo para eso tienes a Dios? ¡Wow! ¡Qué mala onda eres! Si piensas de esa manera, que solo estás ahí buscando a Dios para pedirle, para que Él cumpla y te dé, ¡qué mala onda! Perdón, mala onda es la palabra traducida del hebreo, que quiere decir que malo eres. O sea, eso es lo que nos enseñan. ¿Para qué buscamos a Dios? Para ver qué le sacamos a Dios. Dios, hoy vengo con una enfermedad. Y sí, Él es mi sanador. Dios, hoy vengo para que me quites esta agonía. Y sí, Él me liberta de mis agonías. Dios, hoy vengo para que me des, porque no me alcanzó el dinero para pagar la renta. Porque fíjate, Dios, no me di mis cuentas y me los gasté en la tienda. Y ahora pues necesito que hagas un milagro de esos que tú sabes hacer, Padre. Esos milagros poderosos. Y ¿sabes qué? Dios nos bendice y Dios lo puede hacer. Pero qué triste que vengamos con únicamente de esos mezquinos, de pedir nada más. Fíjate, interesante, en el Antiguo Testamento un hombre llamado Mardoqueo no podía entrar a la presencia del rey Asuero vistiendo vestimentas de luto. No podía, ante un rey pagano. Nehemías, ustedes saben quién es Nehemías ahí en la Biblia, sabía que si entraba con cara triste a la presencia del rey de Persia, le podía costar la vida inclusive. Jesús se quejó a Simón, el fariseo, cuando fue a comer a su casa, en Lucas capítulo 7, versos 44. Mucha gente nomás entra y busca a Dios en sus tiempos de necesidad, pero ¿cuándo va a llegar el día en que entremos? Porque de verdad anhelamos estar con Él, porque de verdad queremos estar con Él, porque de verdad es un placer, es un deleite, es un honor poder contemplar la hermosura y el resplandor de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. El consejo que le da Noemí a su nuera Ruth. Le dice: viste tus vestidos. Consejo número 3 que el Espíritu Santo nos da: vistiendo nuestros vestidos. No podemos, hermanos, acercarnos a Dios con vestidos de cualquier manera. Si nos vestimos de nosotros mismos, nuestras acciones, nuestras justicias, entonces seguramente vamos a ser rechazados. Isaías capítulo 64, verso 6, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
Todas nuestras acciones, por muy buenas que sean, son como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Ahora, entonces, ¿qué tipo de vestimenta tengo que ponerme cuando me presento delante de la presencia del Señor? ¿Qué tipo de vestiduras tengo que ponerme delante de la presencia del Señor? Isaías capítulo 52, verso 1. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Esta es la vestidura. Vístete de poder, Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Prepárate para esa ocasión. Prepárate adecuadamente, hermanos. Cuando nosotros vamos a una fiesta como vamos, cuando nos presentamos, cuando somos invitados a una boda, ¿cómo vamos? Cada lugar tiene su propia forma, su propio código de vestimenta. Si vamos al parque, vamos pues tenis, shorts, lo que sea. Pero si somos invitados a una boda, ¿cómo nos presentamos? Ahora, si seguimos esos códigos de vestimenta aquí en la tierra, ¿usted cree que en la presencia del Señor no como caiga? Total, es Dios, es Dios. Es Dios. Entonces, como voy a su casa, como voy a su presencia, Dios lo que ve es el corazón. Esa es una excusa barata. Porque sí es cierto, Dios empieza viendo el corazón, pero eso lo hemos tomado para tergiversar la palabra de Dios y hacer lo que nos da la gana. Es Dios, es para Dios. Entonces, a Dios no le importa cómo te ves por fuera. No, Señor, sí le importa cómo te ves. Por supuesto, todo empieza por dentro. Isaías capítulo 61, verso 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces nos presentamos delante de Dios con vestiduras de salvación. Ahora, cuando usted y yo sabemos que somos hombres y mujeres salvos por la gracia y la misericordia del Señor, ¿cómo nos vamos a presentar entonces delante de la presencia de nuestro Redentor? ¿De qué manera? ¿Cuáles son nuestras vestimentas? Vestimentas de salvación. ¿Qué representa la salvación? Alegría, regocijo, gratitud, agradecimiento, mucho agradecimiento. ¿Por qué? Porque antes no era digno de entrar, porque antes no podía entrar, pero ahora el Señor me ha vestido con vestimentas de salvación. Ahora me presento no con mis vestiduras humanas, religiosas, sino que ahora me presento con las vestiduras que el Señor, con las que el Señor me ha vestido. Romanos capítulo 13, verso 14, dice el apóstol Pablo: hermanos amados, vístanse del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo, dice Pablo a los romanos en el capítulo 13. La ropa que Dios nos ha dado es la justicia de su Hijo. Por eso cuando nos presentamos delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos en el lavacro del agua, que es la palabra de Dios. Arrepentirnos delante de la presencia del Señor para que Él nos limpie, para que Él nos purifique. Ya después nos ungimos con el aceite del Espíritu Santo. Y ahora ya con la vestimenta de la salvación, libres de mala conciencia, presentaos, dice la palabra del Señor, presenten vuestros cuerpos en sacrificio, pero es un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, con entendimiento. Ahora sí, puedo entrar a la presencia del Señor. Y ahora ya no hay tal de que el enemigo va a abusar de ti, abusar de mí. Ah, sí, muy religioso. Ahorita sí, levantando tus manos. Y hace un rato, ¿qué estabas diciendo allá? ¿Cómo te estabas peleando? En el carro, a ver, ¿qué le dijiste a tu esposa cuando venías en el carro? ¿Qué le dijiste a tu esposo? ¿Y qué pasó con el round que te echaste con tus hijos antes de salir de casa?
Y ayer ¿qué hiciste? Y antier, y la semana pasada, y el diablo te está, el acusador de los hermanos. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya el Señor me lavó. Ya me ungí con el aceite del Espíritu Santo. Ahora tengo su vestimenta de salvación. Justificados pues por la fe, tengo paz para con Dios. ¿No le da gusto esto, hermano? ¿No le da gusto? Ahora, ya casi estoy terminando, pero oiga esto, hermano, es peligroso acercarnos a Dios vestidos de cualquier manera. Es peligroso. ¿Por qué? Porque podemos recibir un rotundo no. No, pero Dios no puede rechazar a nadie, ¿no? La Biblia dice que Dios resiste al soberbio y ve de lejos al altivo. Trata de acercarte a Dios con altivez de corazón. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es la 7? La altivez, el orgullo, la prepotencia. El pensar que yo puedo acercarme a Dios como yo quiero, como a mí me da la gana, sin ningún código bíblico. No es cierto. Puedes recibir o puedo recibir un rotundo no. Ni te me acerques. Y por último, número 4, le dice la suegra a Ruth, le dice: irás a la era. Irás a la era. Debemos ir al Señor, debemos ir donde el Señor está para tener comunión con Dios. Tenemos que ir a su casa. Hoy en día estamos viviendo tiempos en que ya no queremos ir a su casa. Es que Dios está en todo lugar. Sí, es verdad, Dios está en todo lugar. Es cierto, porque Dios es un Dios omnisciente, pero Él ha dejado principios en su palabra. No, hermano, ya no es necesario ir al templo, ya no es necesario ir a la casa de Dios, ya no es necesario, digámoslo así, ya no es necesario ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora, desde mi cama, a las 11:30 de la madrugada, a las 11:30 de la madrugada, ya le dije a mi esposo que me trajera el desayuno a la cama. Y ya prendí la televisión porque voy a ver a mi predicador favorito. Y desde aquí voy a adorar al Señor. ¿Ha oído usted eso? No sé si estoy pisando los callos de alguien. A lo mejor me van a querer expulsar para San Francisco, no me importa. O Miami. Nos vamos de misioneros a Miami a sufrir por la causa del Señor. A sufrir. Sí, no, mucha gente ya no quiere ir fíjate, antes de la pandemia no iban a la iglesia porque, en Pandel hace mucho calor, en Pandel hace mucho frío, en Pandel llueve mucho, en Pandel neva, y en algunos otros lugares porque hay mucha violencia, porque es muy peligroso. Durante pandemia no podemos ir porque hay restricciones. Entonces, no. ¿Verdad? Y yo creo que muchos cristianos perezosos les cayó bien esa cuestión de la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora sí, no van a por fin, no vamos a ir a la iglesia. Y después de pandemia, ahora no, porque todavía han quedado residuos de pandemia. Y mira qué curioso, la mayoría de la gente se enferma en las iglesias. O sea, no se enferman cuando andan en Walmart, no se enferman cuando andan en Six Flags y Magic Mountain, no se enferman en Disneylandia, no se enferman en el mall, se enferman en... ¿Dónde agarraste el virus? Es que fui a la iglesia. No, es que en la iglesia está el virus. Y a lo mejor sí hay algunos virusos. Seamos sinvergüenzas, hermano. No seamos sinvergüenzas. Seamos sinceros, seamos honestos con Dios. No nos gusta ir a la iglesia, no nos gusta seguir los principios bíblicos. Nos queda mejor quedarnos en casa. Se nos hace mejor quedarnos en casa.
Yo antes no entendía cuando visitaba a un pastor amigo, y me acuerdo que él era muy generoso, él era muy bondadoso y trataba muy bien a los hermanos. Gritaba desde el púlpito: ¿dónde están los domingueros? ¡Domingueros! Ya, 1, 2, 3 por ahí levantaban su mano. Hoy en día la mayoría ya no se quieren congregar. Y no solamente aquí, en cualquier parte, hermano. En cualquier parte. Ay, pastor, ¿por qué vino? Mejor no hubiera ido a San Francisco. Mire cómo vino. No, a Dios se le tiene que buscar, se tiene que uno presentar como Él dice. Debemos ir donde el Señor está. Ruth fue a la casa de Booz, que representa a Jesús. Ruth estaba interesada en ir y hacer lo que su Redentor quería. Por eso Noemí le dijo: nada más siéntate a sus pies y ahí espérate y haz lo que Él te indique hacer. No hagas nada de lo que Él no te diga. No, pero es que no, quédate quieto, quédate quieta, tranquila, solo espera instrucciones de qué es lo que te va a decir tu amado, y ahí en su presencia, a sus pies, nada más estás segura que es la voz de Él que te está hablando. Asegúrate de eso. ¿Dónde estás? Estás en la casa del Redentor, estás a los pies del Redentor y estás quieta esperando la voz de tu Redentor. No estás en tu cama con la tele prendida oyendo a tu predicador favorito. Estás en su casa, estás en su cama y estás a sus pies. Miren lo que dice Éxodo capítulo 33, versos 7 al 11. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión. Cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y todos miraban en pos de Moisés. Moisés, una figura de Jesús, el profeta, hasta que él entraba en el tabernáculo. Y entonces Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Moisés, hermanos, tenía verdadera comunión con Dios. Pero el pueblo prefería quedarse cada uno en su propia tienda y adorar desde allá. Desde allá. No, tú ve a la iglesia. Tu esposo ve a la iglesia. Mandemos a los niños a la clase dominical. Nosotros quedémonos. Díganle al pastor que no pudimos ir hoy porque estamos muy ocupados. Oye, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Qué pasó con tu mamá? No vinieron, pastor. ¿Y por qué? No, me dijeron que estaban muy ocupados. Es que se tenían que ir al SWAT meet. Dice: no te mostrarás hasta que él haya comido y bebido. Este fue el consejo que le dijo Noemí a Ruth. No te mostrarás hasta que él haya comido y bebido. Ahora, nosotros hemos cambiado. Mira qué interesante esto. Nosotros hemos cambiado el orden del culto. Venimos para nosotros comer. Venimos para que Dios me bendiga, para que Dios me dé, para que Dios... Y no debe ser así. No debe ser así. Por eso les decía cuando empecé esta enseñanza, nos despertamos, disponemos nuestro corazón para el Señor, venimos a su casa, entramos por esa puerta, empezamos a participar, no a ser
espectadores. Oh, el hermano, no, es que el hermano ora bien bonito. Él que grite, él que haga todo lo que se debe de hacer. No, yo solo vengo aquí a, ¿verdad? No vino la hermana, no vino el hermano. Uy, mire la hermana cómo vino vestida. Uy, el hermano cómo vino vestido. No se le arregló bien el hermano. ¿Para eso vienes? ¿Para eso vienes a la casa? No. Venimos para adorarlo. ¿Cuántos dicen amén? Venimos para complacerlo. Venimos para exaltarlo. Entramos por ahí con un corazón dispuesto, ¿verdad? Sin ningún tipo de miedo, hermanos. Ahora podemos, no nos tienen ni siquiera que bombear desde aquí. A ver, iglesia, levanta tus manos y adora al Señor. No, tú las levantas, ¿por qué? Porque ya tu corazón está dispuesto. A ver, iglesia, alaba a Dios. Ya tú vienes con un corazón dispuesto. Ya venimos preparados para exaltar al Señor. Entonces, no te mostrarás a Él hasta que Él haya comido y bebido. Hermanos, primero el Señor. Él debe recibir primero y luego nosotros. Elías en el Antiguo Testamento era una representación tipológica también del Señor. Y él le dijo a la viuda, primero yo. Primero hazme la torta a mí y luego vas a ver el milagro. Nosotros primero queremos el milagro antes de dar la torta cocida al Señor. Y por cierto, la torta cocida no representa dinero, Por cierto, la torta cocida no representa tus bienes o mis bienes materiales. Esa es una mentira de los predicadores que quieren sacar dinero a la gente, ¿verdad? La viuda le dio primero a Dios, ¿verdad? Por eso tú trae $1,000, trae. No, señores, no se trata de eso. Se trata de realmente quién es el primero en tu corazón. No sé si quiere decir amén a esto. O le gusta que le saquen el dinero, no diga nada. Primero el Señor. Y lo siguiente que le dice, notarás el lugar donde Él se acuesta, le dice la suegra. Notarás el lugar donde Él se acuesta. La palabra gloria en el Antiguo Testamento, una palabra que traduce gloria es la palabra Shabbat. Hay otras palabras, pero esta palabra Shabbat significa recostarse, significa apoyarse, da la impresión de peso. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, debemos notar en qué parte de todo lo que hacemos Él se recarga e ir allí donde el Señor está reposado. Puede ser que Él se recargue sobre la alabanza o un testimonio o en la exposición de la palabra. En ese momento es que debemos de responder. La Biblia dice que Dios habita, Dios mora, Dios habita. ¿Dónde? En las quejas de su pueblo. ¿Es así? Se quedaron mudos, hermanos. ¿Qué pasa? ¿Es así o no? ¿En las quejas de su pueblo? No. Es cuando tú vienes y le descargas toda. Fíjate, Señor, que esta semana me fue así. Esta semana mi marido, mi esposa se portaron de esta manera. ¿Es ahí donde Dios habita? No. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Un hermano decía, te equivocaste de palabra, no es quejabanza, es alabanza. O sea, cuando alabas, cuando adoras. Pero ¿cómo voy a alabar si tengo problemas? Pero ¿cómo voy a adorar y exaltar al Señor si mira cómo está mi condición de vida? Si mira todo lo que está sucediendo a mi alrededor. Ahí, alábalo. Ahí alabémoslo. Ahí es donde Dios habita, en las alabanzas de su pueblo. Aquel hombre llamado Saulo y Silas, metidos con los pies en lo más profundo del calabozo, con sus pies en el cepo, ¿qué hacían? ¿Se quejaban? Señor, por tu culpa, mira cómo estamos. Estábamos predicando tu evangelio y mira cómo estamos ahora flagelados de la espalda. ¿Cuántos latigazos nos dieron? No, la gente estaba alabando a Dios, estaba contenta, estaba feliz, estaban gozosos. ¿Por qué? Porque los estaban
estaban pagando el precio de seguir a Jesús, al Maestro. Descubrirá sus pies, le dicen. Descubrirá sus pies. Esto es interesante. Ese es nuestro lugar. A los pies. No es en el trono. No. Hay otro que nos dice, busca el trono. Porque hay otro que ya quiso el trono. Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías 14, verso 13 y 14. Ya hay otro que quiso el trono. Subiré al trono, al monte de Dios, y en su trono me sentaré y seré semejante al Altísimo. No es el trono, es a sus pies. Vénganse, hermanos. Vénganse. Es a sus pies. No es el trono, sino a sus pies, como esclavos, como siervos que somos. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor. Mira, les voy a leer un poema que escribieron. Ese es un poema del siglo XVII y lo escribí porque me gustó muchísimo. Esa era una canción que cantaban en el siglo XVII. Fíjate, dice así. Lo voy a recitar porque no lo voy a cantar, pero a los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes, ya me ha dado bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y mi temor, y con Él tendrá mi alma gozo, paz y eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En sus ojos hay dulzura y en su seno protección. Oh, qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Yo anhelo ese encuentro cuando vengo por ti. Qué maravilloso, perdón, pero esto me emociona. Nosotros queremos todo menos estar a sus pies. Queremos su bendición, queremos su protección, queremos su cuidado, queremos la sanidad, queremos que Él nos supla todas nuestras necesidades, queremos que Él nos sane, queremos que Él nos bendiga, pero no queremos estar a sus pies. Y esto me habla de la ingratitud de nuestro corazón. Me habla de qué tan lejos está nuestro corazón de su presencia. Perdónenme, pero me habla de lo mezquino que somos muchas veces con nuestro Dios, con nuestro amado. Le dice Noemí a Ruth, te acostarás allí. Te acostarás ahí. ¿A dónde? A sus pies. No podemos andar apurados en la presencia del Señor. Oh, ya, hermano, vamos, ya es tiempo de irnos. Oh, ya hice mis 20 minutos de oración. Oh, ya hice mi devocional 15 minutos. Cuando Él nos honra con su presencia, debemos de darle el tiempo como María. Como María. Y luego lo último, y Él te dirá lo que debes hacer. Santiago dice que seamos hacedores de lo que Dios nos diga. Debemos estar dispuestos a obedecer. Debemos de estar dispuestos cuando estamos en tu presencia. Él quiere que levantemos manos. Alcemos nuestras manos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de alzar nuestros brazos al cielo en señal de rendimiento?
queremos que Él quiere, perdón, que oremos. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios. Quiere Él que nos postremos delante de su presencia. Postrémonos delante de su presencia. Vamos a darle adoración genuina y verdadera. Eso es lo que significa postrarse, adorar. Proskuneo, en el griego proskuneo, doblarse completamente, postrarse completamente delante de su presencia. Y como ya tenemos un corazón postrado, va a ser mucho más fácil que todo nuestro cuerpo también se postre, también se incline delante del Rey. En el Antiguo Testamento Moisés se postró y cubrió su rostro. En la cueva, cuando Dios visitaba a Elías, él se postró y cubrió su rostro. Cuando Daniel oyó la voz, él se postró y cayó como muerto a sus pies. ¿Cuál es el problema? Eso es religión, eso es para los religiosos. Toca al Señor la fibra de tu corazón, llora. Pon en tu corazón palabras de agradecimiento. Díceselas, hermano. Dígale lo agradecido que está. No seamos como los 9 limpiados de la lepra, que se fueron y olvidaron el favor, y solo uno regresó nada más. No seamos así. Vamos a esta tarde a terminar este tiempo cantándole al Señor. No sé si quieras ponerte o póngase de pie, más bien, si quiere ponerse de pie, póngase de pie. Gracias, Señor. Entrego lo que soy, este lugar, dame seguridad, donde nadie me puede señalar. Imagínense por un momento este cuadro, hermano, mientras la música sigue. Imagínense por un momento este cuadro. Ahí está Ruth, en la casa de Booz, junto a la cama de Booz, sentada a sus pies, únicamente sobando los pies del Redentor. Imagínese ese cuadro hermoso. Ahí está usted, ahí estoy yo, la iglesia, la Ruth de hoy, en la casa del Señor. Aquí estamos. Estamos junto a la cama del Señor. Estamos ahora sobando sus pies y esperando que Él nos dé indicaciones. Señor, no queremos nada, no queremos pedirte nada. Solo queremos pedirte que nos dejes contemplarte, Dios. Solo queremos en esta tarde, Dios, contemplarte en la hermosura de tu presencia. Queremos contemplarte en la hermosura de tu santidad. Queremos esta tarde derramar, Señor, el perfume, la fragancia de la adoración. Queremos en esta tarde, Señor, enjugar tus pies. Si es necesario con lágrimas, como lo hizo María, lo vamos a hacer. Pero es que no son lágrimas de petición, son lágrimas de agradecimiento, son lágrimas de adoración. Porque a quien se le perdona mucho, mucho tiene que agradecer.
aquí estamos en esta tarde, Señor. Aquí está tu iglesia. Aquí está la luz de este tiempo, Señor. Seguridad, donde nadie te puede señalar, te perdonar, acercaste a tu presencia, te levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. Permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a sus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a sus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Todos reconocemos en esta tarde que es en tu presencia, Dios, donde está nuestra verdadera plenitud, satisfacción. Señor, y en tu presencia no estamos pidiendo, no estamos peticionando por nada más que el poder contemplar, el poder adorarte, el poder abrazarnos a tus pies, el poder decirte, Señor, que sin ti, sin tu presencia, nuestras vidas se vuelven vanas, se vuelven vacías, sin sentido, sin propósito. Señor, en esta tarde en tus pies es que expresamos nuestra gratitud, nuestra adoración. Señor, a tus pies es que rompemos y quebramos nuestro vaso, Señor. Lo quebramos, Señor, para que la fragancia, Señor, pueda fluir, para que la fragancia pueda esparcerse. Ya con conciencia, Señor, que no estamos vestidos de nuestras propias ropas, sino vestidos con tu justicia. Estamos vestidos con vestimenta de salvación. Somos los redimidos, somos el pueblo sacerdotal. Somos el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso aquí estamos en esta tarde a tus pies, Maestro. Aquí estamos.